Bien, entonces fíjate cómo seguimos viendo que un set error handle a partir de PHP 7 no puede capturar un fatal error. Y fíjate cómo acá efectivamente, a pesar de que tenemos el set error handle, no me lo puede cachar. Porque aquí está la clave, que error, en este caso un fatal error, actualmente se manifiesta o se lanza como una excepción. Y muestra de ello es que dice uncount, es decir, no cachada. Entonces vamos a poner el primer comentario que diga por acá. A partir de PHP 7, un set error handle no puede capturar, no sé cómo lo quieres decir, capturar un fatal error. Entonces ese es el contexto con el que vamos a iniciar y lo estamos viendo justo por acá. Vamos a comentarlo y aquí tenemos dos ejemplos ya de lo que se conoce como fatal error. Instanciar algo que no exista, de una clase que no exista, y llamar a una función indefinida. Entonces estos son dos ejemplos de fatal error. Hay muchos ejemplos de fatal error, sin embargo, estos son los dos más comunes. Entonces dice, un error fatal no invocaba al manejador de errores establecido por set error handle y simplemente detenía la ejecución del script. En PHP 7 se lanzará una excepción. Vamos a descomentar esto. Guardamos, recargamos y ahí lo tenemos. En PHP 7 dice, en PHP 7 se lanzará una excepción cuando ocurra un error fatal o un error recuperable. Es decir, E-error y recuperable error. Fíjate, vamos a poner la nota que estoy leyendo. Vamos a ponerle esta. Fíjate, vamos a ponerle esto. Y dice en PHP 7 se lanzará una excepción cuando ocurra un error fatal y recuperable error. O un recuperable error. Un error fatal, pues como ya mismo se manifiesta con E-error. Y un error recuperable se manifiesta con recuperable error. Déjame abrir los diagramas para que confirmarlo. Vámonos a recursos. Déjame abrir esto por acá. Y lo tenemos por acá. Vamos a abrir nuestros diagramas. Y fíjate cómo efectivamente un E-error es un error en tiempo de ejecución fatal. Dice, estos indican errores que no pueden recuperarse como una pérdida de memoria y la ejecución del script se detiene. A su vez también pasa con recuperable error. Dice, es un error fatal cachable. Dijo, él indica que un probable error peligroso ocurrió, pero no deja el script en un estado inestable. Dice, si el error no es capturado por un manejador de excepciones, por ejemplo con set error handle, la aplicación abortará como un error. Entonces ahí lo tenemos y coincide con lo que estamos viendo por acá, que en PHP 7, a partir de PHP 7 se lanzará una excepción cuando ocurra un error fatal o un error recuperable, en lugar de detener la ejecución del script. Y como yo te decía, antes un error fatal no invocaba el manejador de errores establecido por set error handle. Ahora tampoco lo invoca, como lo estamos viendo, pero ahora no tanto porque sea eso. Ahora no lo invoca porque a partir de PHP 7, como hice por acá, ahora ya los errores fatales y los errores recuperables se lanzan como una excepción. Y acá estamos viendo una muestra de ello. Fíjate cómo acá estamos viendo un ejemplo con fatal error. Fíjate cómo en este punto los errores fatales hoy en día se lanzan como una excepción. Y lo estamos viendo justo por acá porque dice uncount y otra pista es thrown. Thrown significa lanzado. Entonces, los errores fatales pues ahora siguen existiendo, pero ahora se lanzan como excepción, como ya estamos viendo, para ciertas condiciones, como quedarse sin memoria y aún se comportan como antes, deteniendo inmediatamente la ejecución del script. Entonces, pues los fatal errors siguen existiendo y prueba de ello es esto, pero ahora se están manifestando como excepciones. Se lanzan una excepción cuando ocurra un fatal error o un recuperable error. Entonces, dice, una excepción no capturada también continuará siendo un error fatal. Efectivamente, fíjate cómo error, pues es un error como los que ya conocemos, un fatal error,
pero se manifiesta como una excepción. Y una excepción no capturada, pues se reduce a un fatal error. Dice, eso significa que si una excepción lanzada por un error que era fatal en PHP 5 no es capturada, pues seguirá siendo un error fatal en PHP 7. Entonces déjame sacarle la captura para irla leyendo junto contigo. Entonces ahí lo tenemos. Dice, una excepción no capturada también continuará siendo un error fatal en PHP 7. Dice, eso significa que si una excepción lanzada por un error que era fatal en PHP 7 no es capturada, pues seguirá siendo un error fatal en PHP 7. Efectivamente, fíjate cómo aquí estamos viendo que se está lanzando una excepción para un error fatal. Y como es una excepción no capturada, pues se está reduciendo en este caso a un error fatal. Entonces lo que nos quiere decir todo esto, quiere decir que los errores fatales siempre han existido, nomás que antes de PHP 7, pues los errores fatales eran errores fatales y simplemente no se invocaban usando el set error handle, porque el comportamiento era de matar el script sí o sí. Entonces esto era muy drástico y pues con las versiones modernas de PHP, precisamente a partir de PHP 7, decidieron que ahora los errores fatales no fueran tan agresivos y que todas se pudieran controlar. ¿Y cómo lo lograron? Pues ahora lanzando excepciones cuando ocurran errores fatales o errores recuperables, como dice justo por acá. Entonces esto es una buena ventaja. Si bien es cierto, el manejo de errores en PHP es un desastre con esto, pero sigue siendo una ventaja porque pues está mejor poderlos capturar y complicarnos un poquito la vida con el manejo de errores, pero está mejor esto a que mate el script sin decirnos nada. Como te dice por acá, el comportamiento por defecto de PHP es mostrarle al usuario que ocurrió un fatal error. Entonces, antes de que los errores se lanzaran como excepciones, esto es lo único que puedes hacer, decirle al usuario que estaba ocurriendo un error fatal. De ahí en más no puedes hacer nada más. Pero entonces ahora, como se manifiestan los errores como excepciones, como los errores fatales, error y recuperable error, ahora se manifiestan como excepciones, como dice por acá, pues ahora se pueden capturar. Y es mejor capturarlos a que nos digan ahora sí que cualquier cosa y no nos dejen hacer nada. Entonces vamos a comprobarlo para que veas. Vamos a ponerlo en este caso con un catch. Ya vimos que hoy en día no se capturan con un set error handle, pero no tanto por eso, sino que más bien ahora porque se manifiestan como excepción. Entonces, si sabemos que se manifiestan o que se lanzan excepciones para errores fatales y recuperable error, pues sabemos que son una excepción. Pues entonces le podemos usar un try catch. Entonces ponemos esto y ponemos un echo que diga continúa el código. Guardamos, recargamos y fíjate cómo efectivamente acá vamos a ponerle un echo. Vamos a ponerle try catch, punto y coma. Guardamos, recargamos, fíjate cómo dice try catch y continúa el código. Entonces, esto es una maravilla porque en este punto es un error fatal, sigue siendo un error fatal, ya lo estamos viendo, pero ahora, en lugar de que nos mate el script sin decirnos nada, todavía PHP, a partir de PHP 7, como se está lanzando como excepción, ahora nos da la posibilidad de cacharlos, hacer lo que tengamos que hacer y continuar el código. Entonces, esto es una gran ventaja y es mucho mejor que simplemente lanzar el mensaje al usuario y no poder controlarlo. Entonces, pues sí es un desastre el manejo de errores a partir de PHP 7, pero pues también nos da la ventaja de controlar errores fatales. Saludos.